For a look at how Congress may help bridge political divisions in the country presently, we turn to a couple of lawmakers with a lot of experience in that space. Democratic Senator Chris Coons, who joins us from Wilmington, Delaware, Republican Senator James Lankford, who joins us from Oklahoma City. Gentlemen, you have a well-earned reputation both for preaching bipartisanship, taking the rhetorical temperature in Washington and nationwide down a notch or two. Senator Coons, I want to start with you. After the events of this week, do you feel that's harder than ever to achieve? Ciertas reacciones públicas dejan de ser solo manifestaciones individuales y pasan a indicar un cambio en el patrón de tolerancia institucional. A principios de la última semana de diciembre, durante la retransmisión oficial de una ceremonia cultural en las afueras de Los Ángeles, una declaración pública realizada por un ciudadano estadounidense que no ocupa ningún cargo público, pero que es ampliamente reconocido por su histórica implicación en el sector artístico del país, generó un inesperado movimiento de repercusión política. El contenido del discurso, transmitido en directo y sin interrupciones, no se limitó al ámbito del evento en el que se pronunció. Por el contrario, se proyectó inmediatamente sobre estructuras más amplias, incluyendo instancias formales del gobierno federal y núcleos estratégicos de asesoramiento institucional. El episodio no fue solo una manifestación de descontento. Lo que le confería excepcionalidad era la forma en que impactó en la disposición de los organismos públicos a posicionarse ante las críticas directas al ejercicio del cargo más alto de la República. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La declaración inicial, centrada en la figura del presidente en ejercicio, no presentó elementos nuevos en términos de acusación formal o revelación inédita. Sin embargo, por primera vez en meses, rompió una secuencia de autocontrol narrativo observada en sectores tradicionalmente reacios al enfrentamiento directo con el poder ejecutivo. El contenido, aunque personal y subjetivo, se expresó con el mismo lenguaje adoptado en los círculos políticos en momentos de crisis institucional, y eso tuvo consecuencias. El discurso llegó a los medios internacionales, provocó reacciones de entidades vinculadas al sistema judicial y fue objeto de análisis por parte de asesores jurídicos del Congreso, que comenzaron a discutir los límites constitucionales de la libertad de expresión cuando se ejerce en espacios con transmisión pública directa. Lo que antes podía clasificarse como opinión pasó a ser examinado desde la perspectiva de sus implicaciones para la imagen y la autoridad del cargo presidencial. La transformación semántica de este discurso en objeto de análisis institucional es lo que hace que el caso merezca atención. Poco después de la repercusión inmediata, un segundo movimiento trajo nuevas variables al escenario. En menos de 24 horas, representantes vinculados a la presidencia respondieron de manera no protocolaria, utilizando plataformas digitales oficiales y perfiles personales asociados al entorno político del jefe del Ejecutivo. Estas respuestas no siguieron el patrón tradicional de comunicación institucional. En lugar de notas técnicas o comunicados oficiales, el gobierno optó por un tono que mezclaba ataques directos a la credibilidad del orador con referencias a temas de interés electoral. Esta elección de lenguaje no solo confirió al episodio el estatus de disputa pública, sino que también arrastró a otras figuras políticas al centro de la controversia, ampliando el radio de impacto. La rapidez con la que la retórica pasó del ámbito cultural al centro del debate político reveló algo: una fragilidad estructural en la forma en que las instituciones están reaccionando a las críticas procedentes de fuera de la esfera partidista. En ese momento, lo que podría haber terminado como una divergencia pública adquirió los contornos de una disputa con posibles repercusiones jurídicas.
Organismos de control institucional, como la Comisión Federal de Comunicaciones, comenzaron a ser presionados por grupos de interés para que se pronunciaran sobre la legalidad de la difusión íntegra de declaraciones críticas al gobierno en transmisiones públicas. Aunque todavía no hay indicios de que esta presión se traduzca en medidas, el simple hecho de que los actores institucionales estén considerando esta posibilidad refuerza la idea de que se está produciendo un desplazamiento del eje de tolerancia institucional en el país. Lo que está en juego, en este caso, no es solo la legitimidad de una crítica, sino la forma en que las estructuras estatales se reposicionan cuando se enfrentan a manifestaciones que trascienden los canales habituales de oposición política. Paralelamente, sectores del poder legislativo comenzaron a movilizarse para explotar el episodio como un punto de inflexión narrativa. Parlamentarios de diferentes espectros ideológicos citaron la declaración en sesiones públicas, incorporándola a sus propios discursos, no necesariamente para defender el contenido original, sino para reposicionar sus agendas dentro de un escenario que ya se mostraba tenso. Este uso estratégico del episodio en el ámbito legislativo, aunque fragmentado, reveló un esfuerzo de apropiación que trasciende la figura de quien pronunció el discurso. El evento se convirtió en un vector de disputa discursiva, capaz de moldearse según los intereses institucionales en juego. Y en ese punto, la controversia dejó de ser sobre lo que se dijo, para pasar a ser sobre lo que se puede hacer con lo que se dijo. Mientras que la repercusión inicial aún se despliega en múltiples niveles, desde la prensa internacional hasta las comisiones técnicas del Congreso, cada vez es más evidente que el episodio funcionó como una especie de catalizador. No inauguró un nuevo conflicto, pero aceleró e iluminó dinámicas que se venían consolidando de manera subterránea. La crítica directa, la respuesta informal y la disputa institucional posterior forman una secuencia que apunta a una crisis de modelo en la forma en que el país gestiona la disidencia. Y lo más revelador es quizás el hecho de que todo esto comenzó con un discurso que por sí solo no aportaba ningún dato nuevo. Su poder residía en la forma y el momento en que fue pronunciado. En contextos como este, cada vez es más necesario observar con atención los movimientos institucionales, no solo por las reacciones inmediatas, sino por lo que indican sobre los mecanismos de estabilidad y respuesta del sistema. El análisis continuo de episodios como este ayuda a comprender no solo a los individuos en escena, sino también la arquitectura que los rodea. Es en este contexto que diversas instancias del Estado, hasta entonces ajenas a la controversia, comenzaron a moverse a ritmos distintos, pero convergentes. La primera manifestación formal partió de una comisión especializada del Senado dedicada a supervisar la integridad discursiva en entornos públicos. Aunque la declaración inicial no se clasificó como ofensiva según los parámetros de la comisión, la mención directa al presidente y la forma en que el episodio fue absorbido por las plataformas de comunicación estatales sometieron el caso a análisis técnico. A partir de ese momento, el debate se amplió más allá del mérito del discurso, alcanzando las estructuras jurídicas responsables de definir los contornos de la inmunidad crítica y los límites de la institucionalidad discursiva. En este escenario, se comenzaron a activar figuras jurídicas no para responsabilizar directamente a los involucrados, sino para aclarar las zonas grises que el episodio expuso con claridad. La Fiscalía General de la República, instancia responsable de garantizar la coherencia entre los poderes y la Constitución, emitió un dictamen preliminar en el que destacaba que la libertad de expresión, aunque protegida, no está exenta de responsabilidad, sobre todo cuando repercute en canales con capilaridad institucional. Sin embargo, el dictamen fue cuidadoso al evitar cualquier interpretación que pudiera leerse como censura indirecta, optando por reforzar la importancia de que las instituciones preserven su neutralidad interpretativa ante manifestaciones públicas que no provengan de la esfera oficial.
Esta posición tuvo una repercusión inmediata entre los ministros del Tribunal Supremo, algunos de los cuales ya se habían pronunciado anteriormente sobre los riesgos de la judicialización de las manifestaciones políticas informales. La alineación técnica entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, aunque no articulada de forma explícita, reveló una preocupación común: evitar que la administración pública reaccione de manera desproporcionada ante acontecimientos que, aunque polémicos, no rompen con la legalidad formal. Esta convergencia ayuda a entender por qué la reacción de ciertos líderes partidarios, especialmente en las dos cámaras del Congreso, fue distinta de la reacción inicial del Ejecutivo. Mientras que la presidencia optó por escalar el enfrentamiento retóricamente, los parlamentarios de diferentes corrientes adoptaron posturas más analíticas, buscando reposicionar el debate en términos de principios constitucionales. Los informes internos, elaborados por consultores legislativos, indican que existe una creciente inquietud por el uso reiterado de plataformas oficiales para rebatir declaraciones que, aunque críticas, no constituyen una amenaza para el orden institucional. La preocupación central expresada en estos documentos no es solo el contenido de las respuestas presidenciales, sino la señal que envían que cualquier forma de contestación pública puede ser considerada una amenaza a la estabilidad, incluso cuando no hay elementos objetivos que sustenten tal interpretación. Este movimiento en el Congreso tuvo un importante efecto secundario. Reactivó comisiones inactivas que se ocupan de temas como la transparencia institucional, el uso de recursos públicos para la comunicación gubernamental y las normas de conducta presidencial. Aún no hay consenso sobre el tipo de medida que se podría proponer, pero el hecho de que estas comisiones hayan vuelto a reunirse con frecuencia revela un movimiento continuo de contención. Esta contención no se produce mediante un enfrentamiento directo, sino a través de la reconstrucción de una gramática institucional que lleva años sometida a tensiones. En este caso, se trata de reequilibrar el juego político dentro de las estructuras existentes, sin recurrir a rupturas ni dramatizaciones. Es en este contexto que algunas agencias reguladoras han comenzado a examinar con más atención el uso de los canales públicos para la difusión de contenidos con sesgo opinativo. La Comisión Federal de Comunicaciones, por ejemplo, ha iniciado un proceso de auditoría interna para verificar si se están respetando debidamente los parámetros de neutralidad editorial en las transmisiones financiadas con fondos federales. Esta iniciativa no implica por sí sola la existencia de violaciones. Sin embargo, su simple anuncio ya ha tenido un impacto. Los medios públicos de radio y televisión han comenzado a revisar sus protocolos de edición y transmisión, conscientes de que a partir de ahora la supervisión podría ser más estricta. Este tipo de reacción preventiva indica que, incluso cuando el centro del conflicto no se encuentra en la esfera normativa, repercute en ella con suficiente fuerza como para alterar comportamientos. La dinámica observada en las últimas semanas muestra que el sistema institucional estadounidense, aunque impregnado de tensiones visibles, sigue respondiendo de manera coordinada cuando se enfrenta a situaciones que ponen a prueba sus límites operativos. Esta coordinación no es perfecta ni está libre de fricciones, pero se manifiesta en áreas estratégicas, como la contención jurídica, el debate legislativo y la revisión normativa. El episodio inicial, que podría haberse descartado como un desahogo aislado, acabó convirtiéndose en un termómetro de la elasticidad del sistema democrático. Reveló, sobre todo, que los canales de respuesta institucional siguen activos, aunque en estado de alerta reducida. En este proceso, observadores externos, como organismos multilaterales y entidades de supervisión democrática, también comenzaron a registrar el caso como sintomático de un fenómeno más amplio: la creciente confusión entre autoridad formal y reconocimiento.
Este fenómeno se hace más evidente cuando los líderes reaccionan a las críticas con mecanismos típicos de validación personal, en lugar de apoyarse en las herramientas institucionales disponibles. La consecuencia de ello es el desgaste de la frontera entre lo que es política de Estado y lo que es discurso individual de poder. La respuesta al episodio revela esta dificultad, la dificultad de separar en la retórica oficial lo que es defensa de la institucionalidad de lo que es respuesta emocional disfrazada de política pública. Aunque los efectos del episodio aún están por verse, lo que ya se puede afirmar con certeza es que provocó un reposicionamiento estratégico de múltiples actores institucionales. No se trata solo de una disputa narrativa, sino de una reorganización de las formas de control, reacción y neutralización. El Estado, en este caso, no reaccionó con fuerza, sino con vigilancia. Y esa vigilancia, más que cualquier otra reacción, indica que el sistema está atento a las tensiones que se acumulan en sus flancos. Por eso, en un momento en que las manifestaciones públicas pueden adquirir peso institucional en pocas horas, es aún más importante seguir con atención los acontecimientos que surgen entre bastidores. Es en ese espacio entre el discurso y la reacción donde se define el grado de resiliencia de las democracias contemporáneas. Desde que el episodio comenzó a circular entre las esferas decisorias del aparato institucional, el ambiente interpretativo se fragmentó en lecturas que a menudo chocan entre sí. Los intelectuales del ámbito jurídico, especialmente los dedicados al análisis constitucional, han estado debatiendo si el caso debe entenderse como una advertencia contra el retroceso progresivo de los espacios de crítica legítima o como una demostración de que las fronteras entre la autoridad legal y el ejercicio político son cada vez más porosas. Para algunos, la actitud del presidente, aunque revestida de agresividad política, no transgredió los parámetros normativos que rigen la libertad de expresión en el ámbito público. Para otros, este tipo de reacción representa un desplazamiento preocupante, capaz de sugerir un modelo informal de disuasión discursiva, en el que las críticas externas al circuito formal del poder pasan a ser leídas como gestos de rebeldía institucional. El foco del conflicto recae especialmente en la figura de aquellos que, aunque no ocupan cargos públicos ni escaños legislativos, mantienen una influencia cultural de gran alcance. Cuando estas voces emiten posiciones críticas que tienen una amplia repercusión, el Estado se enfrenta a un dilema que escapa a los códigos procesales. Responder puede significar represión. Silenciar puede entenderse como pasividad ante la erosión simbólica de la autoridad. La ausencia de procedimientos definidos para lidiar con este tipo de manifestaciones revela un sistema que en gran medida sigue funcionando a partir de estímulos coyunturales, sin una estructura sólida para absorber la disidencia cuando ésta escapa a las vías convencionales de la representación política. Las divergencias también se extienden a la cobertura mediática, sobre todo en los casos en que la retransmisión de declaraciones críticas se produce a través de canales financiados con fondos públicos. Hay quienes afirman que la misión de estos medios es garantizar la pluralidad de perspectivas y asegurar un espacio para la contradicción en el debate nacional. Otros, sin embargo, advierten que al tratarse de instrumentos financiados con fondos estatales, estas emisoras tienen una responsabilidad adicional y, por lo tanto, deben ser más cautelosas a la hora de amplificar posiciones que tensionan directamente el centro del poder institucional. La discusión, en este punto, va más allá del episodio específico y pone de manifiesto una disputa en curso sobre quién está autorizado, en un entorno democrático, a influir en los contornos de la narrativa pública. Hasta ahora, no hay indicios de que el caso haya provocado una ruptura concreta en la arquitectura del Estado.
Lo que se observa es una multiplicidad de visiones que cohabitan en el espacio interpretativo, sin que ninguna de ellas haya logrado consolidarse como lectura dominante. Esta coexistencia de perspectivas concurrentes es, en sí misma, indicativa de un sistema que resiste la estabilización sin recurrir a la represión directa, pero que también demuestra dificultad para redefinir sus criterios de tolerancia institucional. El episodio pasa así a funcionar como un campo de experimentación, en el que el Estado se ve obligado a revisar su respuesta a la disidencia sin comprometer de forma visible la integridad de sus estructuras. Existe una percepción cada vez mayor entre los analistas políticos de que episodios similares pueden repetirse con mayor frecuencia en los próximos ciclos. La progresiva desestructuración de las intermediaciones partidistas y la amplificación del papel de figuras públicas no vinculadas al sistema tradicional alimentan un contexto en el que las críticas de origen externo se convierten en fuerzas con capacidad real de intervención. Lo que demuestra este caso es que el origen de la crítica puede ser tan disruptivo como el contenido que expresa. La respuesta institucional se activó no porque las palabras traspasaran los límites de lo aceptable, sino porque procedían de fuera del ámbito reconocido y, aún así, produjeron un impacto institucional inmediato. La pregunta que surge de este panorama es sobre los criterios que una democracia debe adoptar para distinguir lo que realmente amenaza su estabilidad. Cuando la intensidad de una respuesta institucional depende más de la resonancia pública de un discurso que de su contenido material. Esto indica que los mecanismos clásicos de mediación se han debilitado. Y cuando las estructuras de poder se muestran más reactivas a las voces simbólicas que a los procesos estructurales de degradación, la imagen que se proyecta no es la de una autoridad sólida, sino la de una inseguridad operativa. Esto no significa necesariamente que el sistema esté en crisis, sino que opera bajo una tensión continua, necesitando recalibrar sus propios instrumentos de medición del disenso. No es posible predecir con precisión cuáles serán los efectos duraderos de este episodio. Dependiendo de las decisiones que adopten los órganos del Poder Judicial, legislativo o ejecutivo, el caso podría interpretarse como un divisor simbólico en la forma en que las instituciones responden a las presiones externas. Por el contrario, también es posible que sea absorbido por el flujo rutinario de las controversias políticas, convirtiéndose en un síntoma más de la compresión gradual de los espacios de contestación pública. En cualquier caso, lo que se presenta en este momento es un campo inestable de interpretaciones, sin direcciones fijas ni previsibilidad clara. Y esta ausencia de orientación definitiva constituye por sí sola un dato analítico relevante. Entre bastidores institucionales, predomina una postura de observación prudente. Hasta ahora, no hay ningún movimiento que indique la adopción de medidas radicales. Al mismo tiempo, no se puede afirmar que las manifestaciones futuras, con una estructura similar, serán acogidas con el mismo grado de moderación. Lo que se evidencia es que el ámbito público sigue siendo un territorio vulnerable a la reconfiguración, en el que la fuerza de determinadas declaraciones es independiente de su vinculación institucional y, aún así, moviliza los engranajes del Estado. Ciertas declaraciones, aunque no violen ninguna norma explícita, tienen el poder de desplazar temporalmente la forma en que el sistema se entiende y se presenta ante la sociedad. Por esta razón, seguir atentamente los próximos acontecimientos no es solo un ejercicio de atención ciudadana, sino una clave indispensable para comprender los mecanismos concretos que orientan el ejercicio del poder en democracias que operan bajo una tensión narrativa permanente.